Estamos de nuevo en encuentros de conocimiento indígena. Nos reanudamos después del verano y en esta ocasión vamos a tratar el tema remedios naturales sencillos con Raquel Grau, Nube Blanca. Hola, buenas noches, Raquel. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues bien, aquí deseando empezar y oír tus comentarios. Bueno, dar la bienvenida también a todos los que estáis ahora mismo conectados a través de YouTube, en directo en Zoom, o a ti que estás ahora conectándote para escuchar este encuentro y disfrutar de la aportación de Raquel. Antes que nada, vamos a hacer tu presentación para poner un poco en contexto. Raquel Grau, su nombre espiritual, Nube Blanca, ella es bruja verde, que luego nos explicará un poquito. Formada por Oneses University como facilitadora de Diksha. Es enfermera desde hace más de 17 años, con un recorrido en hospitales, centros de salud y consultorios. Desde hace 9 años trabaja en una clínica de mutua FREMAP. ¿Me has dicho que pare? Vale, pues estaba repitiendo. Bueno, sigo con ello. Problemas del directo. Lleva años realizando champús sólidos naturales, pasta de dientes naturales, crema, ungüentos, oleatos. Es coordinadora del grupo Soberanía y Salud de Tabernes de la Valdigna. Soberanía y Salud es una organización horizontal impulsada por la Asociación Dulce Revolución y Josep Pamíes para, para la creación de grupos locales que facilite la soberanía de los seres con unos valores e intereses. Es que tengo que interrumpir porque alguien está o con el auricular puesto o algo, porque se me... Hueco, Narciso. ¿Es mi eco? Bueno, no me había pasado hasta ahora, pero bueno, sigo con ello. Con valores e intereses. La medicina natural como primera opción, la utilización de la energía libre o sostenible, autosuficiente alimentaria, educación libre, vivienda sostenible y o compartida, acompañamiento digna en la vejez y espiritualidad sin dogmas. Actualmente está iniciando la materialización de un proyecto de cultivo regenerativo y ecológico en permacultura para producir alimentos y plantas medicinales. Para quien se pregunte qué significa para ella bruja verde, es herborista que abraza el poder de la naturaleza y emplea plantas, flores, aceites y hierbas para sanar. Pues de nuevo, bienvenida, bruja verde. ¿Por Gracias, Narciso. qué, por qué eliges este nombre de remedios naturales sencillos y por qué tu acercamiento a las plantas medicinales, a la naturaleza? Pues a ver, desde ya bien pequeña siempre la naturaleza me ha llamado la atención, me ha suscitado mucha curiosidad. Y bueno, pues he tenido la suerte de tener a mi tío que cuando venía de vacaciones, pues me llevaba a hacer viajes en bicicleta por los campos, a hacer paseos por la montaña y me iba pues enseñando pues las distintas plantas, los distintos árboles frutales, cómo reconocerlos. Y creo que allí un poco pues alimentó esa curiosidad. Y luego, pues con el tiempo, pues me pareció interesante pues aunar lo que son los conocimientos de las plantas con el intentar sanar, curar, ayudar a los demás, pero con esas plantas, ¿no? Y bueno, pues en 2019 tuve la gran suerte de conocer a una mujer
fantástica, por lo menos desde mi punto de vista, una mujer sabia, una mujer medicina, que vosotros conocéis, porque de hecho la conocí gracias a la asociación Camino Blanco Baguari, que es pues doña Elvira Vidaluna, que la conocí pues cuando se realizó el primer encuentro de sabiduría ancestral e indígena. Y bueno, creo que me dijo la frase que yo necesitaba en ese momento, porque andaba un poco perdida, y me dijo que era interesante conocer las plantas que nos rodeaban, las plantas locales, ¿no? Para poder, pues eso, utilizarlas para sanar, para curar. Y bueno, pues esa frase para mí, esa recomendación por su parte, pues fue un clic, dirigió un poco mis esfuerzos, y empecé a interesarme pues por la flora local y sus propiedades. Y ahí pues empezó, bueno, ahí se aceleró, digamos, todo este tema, ¿no? Ese interés por la naturaleza y las plantas medicinales. Entonces, pues ahora actualmente digamos que mi interés, lo que me llenaría, pues sería seguir aprendiendo, evidentemente, porque la botánica, el mundo de la botánica es muy amplio, pero sobre todo poder compartir remedios sencillos, remedios que estén al alcance de todos. Que cualquier persona pues, pueda acceder a ese remedio, porque bueno, no todo el mundo tiene los mismos conocimientos ni las mismas habilidades, y pues me parece interesante pues poder transmitir unos conocimientos, digamos, básicos de remedios naturales que sean sencillos y al alcance de todos. De ahí pues un poco el título de este encuentro, de esta entrevista. Bueno, por lo que yo, muchas gracias. Por lo que yo pude ver en tu participación en el anterior encuentro, y por lo que se sabe, este es un mundo muy, muy amplio, ¿no? De muchas aplicaciones. En este programa, evidentemente, no vamos a poder abarcar el amplio y vasto conocimiento que hay. Proponemos, y yo invito a que después también se pongan en contacto contigo para profundizar en aquello que tú les puedas facilitar, bien en atención personal o bien en talleres que tú impartes sobre lo que es esta herboristería, estos remedios naturales. Pero también te invito a que en nuestro Zoom, en los encuentros indígenas o en el capítulo, en el apartado de talleres de colaboración, pues propongas algo, algún taller para que las personas se puedan apuntar y aprender ya de manera práctica y didáctica un taller en toda regla. ¿Te Pues parece? nada, encantada, muchísimas gracias por esa oportunidad. Bueno, gracias a ti, sobre todo porque con tu sonrisa y tu brillo ya estás transmitiéndolo todo, ¿no? Si eso es una consecuencia de los remedios naturales que aplicas, vamos a tomar nota de todo lo que nos vayas diciendo. Gracias, Narciso. Gracias. Eh, bueno, voy a hacer lo que llamamos una cuña publicitaria para dar paso en unos instantes a José Luis Cortés, un amigo de México, que nos va a compartir la razón de su intervención, y es que la Asociación Camino Blanco Baguari, como sabéis, de vez en cuando colabora, apoya en lo que es el trabajo, recuperación y difusión de tradiciones indígenas, y estamos especialmente sensibilizados con Perú y con México. Y estamos abiertos a sensibilizarnos con todos. Pero nos une una raíz muy especial con México, y en la actualidad el estado de Sonora ha sido invitado al Cervantino, que es un, ¿qué? Un, José Luis, ¿qué es? Es un festival internacional.
Vale, un festival internacional en el que los han invitado, entonces nos han acudido a nosotros para pedir el apoyo de hacer una aportación para facilitar el transporte de comunidades, de personas de la comunidad CONCAC que no tienen recursos para ir a apoyar a las personas de su pueblo que van a participar y que sería un orgullo estar ahí acompañándolos en este momento tan especial. Como no nos daba tiempo a organizar un taller, lo que le hemos invitado es a que nos explique en qué va a consistir esta cooperación, en qué consiste el Cervantino y dónde van a destinar esta aportación. Esta aportación se hará a través de la cuenta de la asociación o en mano a cualquiera de los miembros de la asociación y se les remitirá a ellos. Tiene que llegarles antes del día, ¿qué día? Yo sé que del 25 al Antes 30 es del 20 de octubre. antes del 20 de octubre para que puedan sacar los boletos, hacer los desplazamientos, reservar las plazas donde alojarse o aquello que necesiten. Se nos ocurrió esta idea como una forma de apoyarlo y ya que ellos van a proponer un taller más adelante de herbolaria mexicana, pero compatible con la nuestra o con remedios que sí se pueden dar aquí, incluso un taller del Zolkin de Argüelles, del Zolkin Maya. Entonces, aquella persona que haga aportación, pues quedará inscrita automáticamente en el taller, ¿vale? Entonces, esto queda así expuesto y abierto y ahora cedo por... Me he comido tus 3 minutos, con lo cual te quedan 2. No. Venga, a José Luis Cortés, puedes comentarnos un poquito en qué va a consistir esto y el apoyo. Sí, pues muchas gracias por la oportunidad. Les platico que el Festival Internacional Cervantino ya es un festival bastante amplio y cada vez que hay un Cervantino se invita a un país invitado y a una ciudad invitada, a un estado invitado. Y entonces en esta ocasión de estado invitado se invitaron a los de Sonora. No sé si le puedes bajar un poquito porque es así. Y entonces van a venir los de Sonora al Festival Internacional Cervantino. Viene Amacashim, viene Betsa, viene Brianda. Vienen varios artistas de esta comunidad que se llama los CONCAC de Sonora. Nosotros aquí en México tenemos varios pueblos originarios. Uno de los pueblos originarios que son menos conocidos es la Nación CONCAC. La nación CONCAC están en el norte de la República Mexicana, están en donde está Sonora. Y bueno, en ese estado de Sonora ellos viven en el desierto, pegaditos al mar, a la playa. Y bueno, pues ellos son artesanos, son pescadores, son recolectores y son una tribu que tiene una cultura muy rica, mucho conocimiento en herbolaria, en medicina, en plantas, cantos, en mucho, tienen mucho que aportar. Y bueno, pues entonces en este Cervantino los invitaron y van a venir varios de los cantantes, pero se quedan con ganas de venir muchas artesanas y muchos de los familiares de los cantantes. Y bueno, pues nosotros quisiéramos abrirle las puertas a estas personas que quieren venir y por cuestiones económicas se les dificulta. Aquí Guanajuato también es un centro cultural bastante importante. Aquí tenemos un popurrí de todas las naciones del mundo. Y en este Festival Internacional Cervantino no es la excepción. Llega gente de todo el mundo a compartir su cultura. Y bueno, pues ya los vamos a tener aquí a los CONCAC participando con sus cantos y su música. Pero como les comento, hay mucho interés en la nación CONCAC de venir a este evento, tanto de venir a apoyar a sus familiares artistas como de venir a exponer, exhibir y comercializar su artesanía. Ellos hacen diferentes tipos de artesanía, desde canastos hasta pulseras, collares, todo con materiales orgánicos, con conchas, con huesitos de tiburón, de pescados, de diferentes animalitos, y tienen mucho que compartir. Nosotros ya les abrimos las puertas a algunos de ellos. Ahorita ya hay 3 aquí en la ciudad de Guanajuato. La próxima semana llegan otros 2, pero sí hay aproximadamente unas 50 personas interesadas en venir, de los cuales yo creo que vamos a acotarlo a un splinter de 19 personas para que podamos darles pues todo lo que merecen cuando estén aquí en Guanajuato. Aquí en Guanajuato ya tenemos un espacio para darles la bienvenida y nosotros les vamos a apoyar
pues un poquito con los alimentos y con su estancia, pero lo que se nos ha complicado pues es el transporte. Y es por eso que pues nos proponemos, yo con mucho gusto voy a compartirles herbolaria de aquí de México, les voy a platicar de usos, de formulaciones, de plantas sagradas, de plantas muy poderosas, muy medicinales, en un próximo curso que vamos a hacer con ustedes del Camino Blanco aquí por Zoom. Entonces, pues muchas gracias por la oportunidad que nos dan de apoyar. Ojalá que sí podamos hacer este curso y que sí podamos obtener el recurso para traernos a las abuelas y los abuelos que quieren venir a Guanajuato a compartir en este Festival Internacional Cervantino. Nosotros, aprovechando de que vienen al Festival Internacional Cervantino los CONCAC, decidimos hacer un festival que nosotros hemos hecho anteriormente que se llama Ajatipi. Ajatipi significa gracias en la lengua Cuique-Itom. Cuique-Itom es la lengua que hablan los CONCAC. Y entonces este festival de agradecimiento, pues lo vamos a aprovechar, lo vamos a hacer durante el Cervantino, puesto que vamos a tener ya la presencia de varios CONCAC. Entonces, pues también le abrimos la puerta a todos ustedes. El festival Ajatipi va a ser del 25 al 30 de octubre en la ciudad de Guanajuato, capital. Y bueno, va a tener muchas actividades. Entre ellas, una de mis favoritas para el 27 de octubre, vamos a subir a una montaña sagrada aquí en Guanajuato que se llama Cerro del Sombrero. Es una montaña que tiene cientos de petroglifos, son espirales en las rocas que tienen miles de años ya ahí. Y bueno, pues ahí vamos a cantarle al agua, a los elementos, al aire, a la tierra. Y bueno, pues los que van a cantar son los de la Nación CONCAC. Es un evento gratuito donde todos son bienvenidos. Y bueno, eso va a ser el día 25 de 27 de octubre, pero del 25 al 30 de octubre tenemos actividades diariamente y todas ellas son de intercambio intercultural. Actualmente ahorita ya se está dando en la Universidad de Guanajuato clases de Cuique-Itom, gracias a que algunos de la Nación CONCAC están aquí en Guanajuato y son clases gratuitas que se le están dando la gente que más está interesada en aprenderlo son los japoneses. Son los que más se metieron al curso, pero bueno, hay gente de todo el mundo tomando ya la clase de Cuique-Itom. Y bueno, yo quisiera platicarles mil cosas, pero ya se me acabaron mis 3 minutos, creo. Saludos. Bueno, muchísimas gracias, José Luis, y a ti, Enric, también, que estás ahí con ese gorrito rojo, que serás el que nos compartas el curso del Tolkien, ¿verdad? Sí, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, algunos lo conoceréis porque es el violinista en nuestro tejado, el que tenemos en casa en particular. Cuando viene toca por aquí el violín y hace magia y lo disfrutamos. Gracias, Enric. Con mucho gusto, ahí estaremos pronto. Eso espero. Bueno, yo aprovecho algo, ya que has comentado esto de toda la riqueza cultural del pueblo CONCAC, y ya que la propuesta vuestra fue hace bien poquito y nosotros fue aquí te pillo, aquí te mato, y aquí tienes el ejemplo, vamos a ver qué logramos. Os lanzo el guante para el 2024. Parece que hay gente interesada en viajar a la zona CONCAC y ver de qué manera, sin dejarlo para el 2030, lo dejamos para la agenda del 2030, ¿no? Entonces, a ver si en el 2024 organizamos un viaje en el que la Asociación Camino Blanco sea recibida en aquellas tierras y podamos conocer de la cultura, porque una de las cosas de los objetivos de la Asociación Camino Blanco Baguari es facilitar el viaje de conocimiento a lugares sagrados con gente de conocimiento fiable. Entonces, ahí va ese guante de vuelta y agradecemos el que lo recibáis. Y ahora pasamos a disfrutar de Raquel y cambiamos de tercio. Bueno, pues con Raquel ahora retomamos y has descansado un poquito y ahora ya vamos a entrar. Entonces, antes de entrar en algunas plantas concretas que puedas decir, para que los que somos profanos en este campo o nos hemos acercado a alguna cosa nada más, ¿qué tipo de presentaciones podemos lograr con las plantas medicinales? ¿Cómo lo podemos aplicar? ¿Solamente nos sirve para tomar un té o tú hablas de pomadas? He leído
jabones, empieza por donde quieras. Pues sí, a ver, primero hay que saber que de las plantas se pueden utilizar distintas partes de las plantas. Y dentro de lo que son las plantas medicinales, pues a veces digamos que el principio activo o la parte más medicinal a veces se encuentra en las raíces, a veces en las flores, a veces en las hojas. Entonces, no siempre se utiliza toda la planta, sino algunas partes de ella a veces. Entonces, bueno, pues hay que tener eso en cuenta. Y luego, pues la presentación, sí que es verdad que hay muchísimas presentaciones, o sea, se pueden aprovechar las propiedades medicinales de las plantas de muchísimas maneras. La principal, bueno, principal quizá no, pero la más conocida, la más sencilla, pues son las infusiones. Yo creo que todo el mundo sabe lo que es una infusión. Entonces, pues bueno, esa es una de las presentaciones, pero es cierto que se puede consumir cruda, se pueden hacer tinturas, que la tintura es sacar, digamos, las propiedades de la planta en alcohol. Se pueden hacer oleatos, que es aprovechar las propiedades de la planta en aceite. Se pueden hacer hidroglicérinados, que se sacan las propiedades en una mezcla de agua y glicerina vegetal. Bueno, hay muchísimas presentaciones y después pues se puede... Perdona. Cuando Sí. dices glicerinado, ¿para qué sirve esto? Vale, hidroglicerinado. Es una mezcla de agua y glicerina vegetal y en esa mezcla se consigue sacar las propiedades medicinales de la planta, las propiedades medicinales, y en esa mezcla se conserva mejor, además de que tiene una textura que después se puede aprovechar mejor a la hora de hacer ungüentos o de hacer pomadas. Entonces, bueno, pues es una presentación también de las plantas medicinales. Se puede utilizar en polvo, como por ejemplo yo que hago champús sólidos, pues utilizo una parte de mi champú, son plantas secas, pulverizadas en polvo, que voy pues mezclando con otros ingredientes para aprovechar también esas propiedades. Entonces hay muchísimas presentaciones. Sí, ¿Cremas también? sí, sí. Ya. En las cremas, digamos que se puede hacer como una crema base, es decir, conseguir la textura de crema sin ninguna propiedad, digamos, medicinal, pero después se le puede añadir pues esas tinturas, esos extractos, esos hidroglicerinados, esos oleatos, para añadirle propiedades medicinales a esa crema. Sí. Vale. Bueno, deciros que podéis, a través de preguntas o incluso en un momento dado que estemos hablando con Raquel, los que estáis en Zoom, levantar la mano por si queréis hacer alguna pregunta o darle a la manita para que yo sepa que queréis preguntar algo. Ahí tenéis en vuestro mando abajo la opción de darle a una manita o sencillamente levantarlo. Y entonces podréis intervenir, ¿vale? Para facilitar. Entonces, ahora y hoy en concreto, ¿de qué plantas nos vas a hablar? A ver, hay muchísimas plantas interesantes y sencillas de utilizar, pero hoy pues me voy a centrar en tres plantas que me parecen interesantes. Una es la stevia, la otra es la Artemisa annua y por último la ortiga. Entonces, ¿por qué he utilizado, bueno, me he decidido por esas tres plantas? Pues porque son fáciles de conseguir aquí en España, incluso en Europa, además de que también fuera de lo que es Europa también se pueden conseguir. Incluso la ortiga se encuentra de manera silvestre, entonces son fáciles de conseguir y tienen propiedades medicinales amplias, y su uso es muy sencillo porque se utilizan a través de infusiones. Y voy a hacer una pequeña cuña acerca de lo que es la infusión.
porque mucha gente llama infusión el tener las plantas mucho tiempo ahí en el agua hirviendo, y no es la manera correcta de realizar una infusión si queremos aprovechar todas las propiedades. Entonces, simplemente recomendar a la hora de realizar una infusión con unas hojas, lo que se hace normalmente es llevar a ebullición el agua, y cuando ya llega a esa ebullición, en ese momento es cuando se añade las plantas y se apaga el fuego y se tapa. Y se deja reposar entre 5 y 10 minutos. De esta manera las propiedades sí que se sueltan en el agua, pero no se queman y las podemos aprovechar. Entonces, pues bueno, quería comentarlo porque es un pequeño detalle, pero que puede marcar una diferencia a la hora de poder aprovechar esas propiedades. Muchas Entonces, gracias. nada. Entonces, voy a empezar por la stevia. La stevia, bueno, hay distintos tipos de stevia, pero me voy a centrar en lo que es la stevia rebaudiana bertoni. Digo el nombre en latín porque es la mejor manera de que no haya confusión, porque las plantas muchas veces en distintos lugares del planeta pues tienen nombres populares distintos. Y me centro en esta porque es la que más se utiliza para endulzar, para edulcorar lo que son los alimentos. Pero aparte de lo que es de ese poder endulzante, pues también tiene propiedades medicinales. Entonces voy a simplemente hacer una pequeña introducción acerca de que, bueno, es una planta que es originaria del noreste de Paraguay, Brasil y Argentina. Y los guaraníes, de hecho, llevan más de 1500 años utilizándola y la llaman en su lengua hierba dulce, y la utilizaban para endulzar el mate que realizaban. Entonces, bueno, puede alcanzar unos 90 centímetros de altura, y aquí en España al menos se ha aclimatado muy bien. De hecho, yo tengo una planta que se ha hecho preciosa esta primavera, así que invito a todo aquel que quiera producir su propia stevia natural y ecológica en casa, pues que lo haga, porque es una planta muy agradecida. Sí que es cierto que cuando llega el invierno, toda la parte aérea, pues, es decir, la parte que vemos nosotros por encima del nivel de la tierra, se seca y parece que ya no haya planta, pero cuando llega la primavera vuelve a rebrotar y nos vuelve a regalar con sus hojitas y sus florecitas chiquilinas. Entonces, pues deciros que el principio que le da a esa planta ese poder endulzante es el estiviol, el glucósido de estiviol, que es hasta 300 veces más poderosa, más potente que la sacarosa. No confundir la stevia comercial de la pastillita que se parece a la sacarina que ponen el nombre de stevia, o de la botellita esa de verde de stevia supuestamente líquida, porque eso no tiene propiedades medicinales. Ahí lo que han hecho es simplemente extraer ese glucósido que tiene ese poder endulzante, pero eso simplemente da el sabor dulce y no es lo que le confiere todas sus propiedades medicinales. Entonces, si queremos aprovechar sus propiedades medicinales, hay que usar lo que es la hoja, la hoja de la planta, bien seca o bien en crudo. Entonces, voy a deciros también cuáles son sus propiedades, porque me imagino que es lo más interesante, es lo principal, ¿no? de ello, ¿no? Entonces, es antidiabética, estimula y regenera lo que es el páncreas y regula lo que es el nivel de azúcar en sangre. Es decir, si tenemos el azúcar más bien bajito en sangre, lo regula y lo sube, pero si tenemos diabetes, que es el problema inverso, que es el tener el nivel de glucemia elevado, el nivel de glucosa elevado en sangre, lo baja.
Entonces es una planta interesantísima para lo que son los diabéticos. Es reguladora de la presión arterial. Entonces aquel que tiene la presión arterial baja se la va a subir y quien tenga hipertensión arterial pues se la va a bajar, se la va a regular. Entonces también es interesantísima. También regula el colesterol. Está recomendada para la ansiedad en dietas de obesidad. Es antibacteriana y previene las caries. Y encima Una pregunta. Sí. Supongo que depende de cada persona, pero dices regula una cosa o la diabetes, regula el colesterol. El cómo saber cómo lo regula, ¿con un médico o con quién lo consultas? Vale. ¿Cómo lo haces? ¿Buscas en YouTube o qué haces? Para saber cómo... Vale. Primero, para ello, claro, se tiene que consumir todos los días y ahora después explicaré cómo se tiene que consumir. Y para poder evidenciar esa normalización dentro del azúcar, del nivel de azúcar en sangre, la principal, la más objetiva, es realizarse una analítica, un análisis de sangre en el que midan lo que es el nivel de glucosa y la glicosilada. Y entonces eso nos va a decir si ya ese nivel de azúcar está pues eso, llegando a niveles normales en sangre. Y luego está la parte subjetiva, y es que el que es diabético o el que tiene tendencia a tener el azúcar bajo en sangre conoce los síntomas que le provoca, ¿no? Por ejemplo, el que es hipoglucémico pues, suele pues, tener momentos de mucho cansancio, de mareos, y cuando va tomando pues, la infusión de stevia sí que va notando como que esos momentos de mareos, de debilidad, de cansancio, pues ya no los tiene. Y a la inversa, el que tiene picos de glucosa se lo suele notar por sudores fríos, o excitación, sensación de calor, ir muchas veces al baño a orinar. Entonces ellos ya se conocen esa sintomatología que les provoca el exceso de azúcar en sangre. Entonces, claro, cuando van consumiendo la stevia, van viendo cómo esa sintomatología va desapareciendo. Pero sí es cierto que la manera más exacta y objetiva de saber que esto se está regulando es mediante una revisión periódica, mediante análisis de sangre. Pero tú imagínate que alguien de repente está escuchando esto y dice, vale, pues me voy a poner a tomar stevia. ¿Cómo la tiene que tomar? Da igual la cantidad que tome, no le va a descompensar, le va a causar un problema. Me tomo 7 tazas diarias, 2, 1, por la mañana en ayunas. Ahora voy a ello. Vale, entonces sí que, bueno, dan una contraindicación en cuanto al consumo de stevia, y es el embarazo. No porque hayan estudios que demuestren que sea peligroso, sino porque durante el embarazo, lo que son los individuos, las mujeres durante el embarazo, realizar estudios científicos en ese tipo de población, digamos, pues no se suele hacer. Entonces, como no hay ningún estudio que apoye la seguridad o, al contrario, la toxicidad que se pueda presentar en embarazadas, pues en principio no se recomienda durante el embarazo. Entonces, en cuanto a la cantidad, la stevia se toma en infusión, es decir, se usa en general lo que es la hoja seca. Esa hoja seca se puede pulverizar o se puede simplemente desmenuzar con las manos, y yo no recomendaría más de 3 infusiones al día. Entonces, aquel que no tiene ninguna patología y que simplemente la quiere consumir porque le gusta el sabor, para utilizarla para endulzar, la puede utilizar sin ningún tipo de problema. Y aquel que además tenga las patologías que acabo de comentar, pues le va a ser beneficiosa.
y se puede utilizar, pues como he dicho, en infusión, pero también se puede utilizar cruda en ensalada, unas hojitas mezcladas con la ensalada que vayamos a consumir, o se puede incluso utilizar en polvo Estaba buscando. en lo que es en pastelería, en lo que es la bollería casera. Entonces tiene múltiples aplicaciones en ese sentido. Muy bien. Bueno, pues por ahí ya vamos más o menos orientados, los que no sabemos. O sea, que ahora de repente empecemos a tomar 8 tazas de stevia. No. Pues bueno, notaría el sabor ese dulce con ese fondo de regaliz muy, muy presente, porque además es que es un sabor que inicia muy despacito, pero después se mantiene mucho más en el tiempo que es lo que es el azúcar o la sacarosa o la fructosa. Y tiene ese puntito así que me recuerda al regaliz, al fondo. Entonces, Parece que Javier Edo ujú. o me está enseñando un diploma o es que quiere hablar. Quiere hablar. Javier, pues dale al micrófono. ¿Es un Vic o...? Ah, vale, estás enseñando la stevia. Joder, pues ponte el micro y dínoslo porque si no... Javier, no se te oye. Javier, no se te oye. Ahora sí. Parecía el juego del boli, a ver quién adivina cuál es. No se te oye, Javier. Tienes que darle al micro. ¿Sí? Sí. Ahora sí. No. Vale. Ahora se te... Ahora di. 10 minutos y dame. Pues no, no eras tú, era una interferencia. Seguimos, ¿vale? Javier, cuando le des al micro intervienes, pero es que no se oye. Ya sé que tengo que seguir, pero... Bueno, cuando digamos una persona que nos... Ahora, a ver, habla, Javier. Vale. Sí, quería un poco más de precisión. Yo como diabético me tomo la insulina y quería saber si la stevia puede sustituir a la insulina y más o menos dónde podría comprarla Vale. o conseguirla. Vale. A ver, sí que hay casos de diabéticos insulinodependientes, es decir, que se están pinchando insulina, que sí que han conseguido o bien bajar drásticamente las dosis de insulina, la cantidad de insulina que han tenido que pincharse, o bien incluso hay casos en los que han podido prescindir de ella. Pero claro, es un proceso que se tiene que realizar bajo la supervisión de un médico y se tiene que ir haciendo poco a poco con muchísimos controles. Es decir, cuando una persona decide introducir la stevia como remedio para su diabetes siendo insulino dependiente, esa persona tiene que pasar a tomarse nota de sus glucemias preprandiales y postprandiales, que como diabético ya sabes lo que es, ¿no? Antes de comer y de pincharse y después. Entonces tendrías que llevar un riguroso control para poder aportar esos resultados a tu médico y que poco a poco en el tiempo tu médico vaya ajustando lo que es la dosis de insulina. ¿Vale? Muy bien. Lo que sí que te recomiendo, dependiendo del médico, porque hay médicos que, pues que abrazan lo que es el uso de las plantas medicinales, pero hay otros médicos que no les merece ningún valor, que incluso lo tienen como que es una tontería, ¿no?
Incluso es como una batalla, ¿no? Una lucha contra ello. Entonces, según el tipo de médico que tengas, coméntale que estás tomando la stevia o no le comentes nada, simplemente le presentas los resultados. De acuerdo. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias, Javier. Bueno, ¿y ahora por dónde continuamos, Raquel? Pues vamos a continuar, si os parece, con la Artemisa annua. Entonces, deciros que hay distintos tipos de Artemisa que pertenece a una familia de plantas que también se llaman las amargas, y os puedo garantizar que tiene un sabor amargo, amargo. Pero bueno, tiene unas propiedades alucinantes. A mí me tiene enamorada. Entonces, una de las artemisas que es también conocida es el ajenjo, me parece. Eso es. Que también es la Artemisa absinthium, y esa es conocida para tratar trastornos estomacales y digestivos, pero no es de la que yo voy a hablar. Voy a hablar de la Artemisa annua, que quizá es un poquito menos conocida, aunque tengo la esperanza de que poco a poco pues, se conozca más. Y la Artemisa annua también es conocida como el ajenjo dulce, pero de dulce tiene poco. Entonces, pues es una planta que es muy agradecida, es prácticamente salvaje, de hecho se puede encontrar de manera silvestre, puede alcanzar una altura de 1,60 m más o menos, de hecho la mía pues es más o menos lo que ha llegado a medir este año. Tiene un aroma peculiar, la planta en sí pues eso, es muy aromática. Y es originaria de la Asia templada, pero actualmente se encuentra en Europa Central, Meridional, Canadá, Estados Unidos, o sea que es una planta que es bastante fácil de encontrar en todo el planeta, ¿vale? Entonces, pues me pareció interesante porque tiene unas propiedades además bárbaras. Quizá la más interesante es la de inmunomoduladora, es decir, que regula lo que es el sistema inmunitario, y gracias a ese efecto inmunomodulador puede venir bien para alergias, para gripes, para resfriados, para sistemas inmunológicos deprimidos. También es eficaz para la leucemia, para los melanomas. Se ha utilizado durante muchísimos años para la malaria o paludismo. Es antiparasitaria, es antibacteriana, es antiviral. Se utiliza en medicina china para la ictericia del recién nacido. Entonces, pues bueno, tiene ahí un combo, digamos, de propiedades medicinales que me parecen muy interesantes. Deciros que sé de personas que cuando surgió todo el tema del coronavirus, pues para protegerse se tomaban una infusión de Artemisa annua todos los días, y pasaron los meses y no caían enfermos, a pesar de que muchas veces personas a su alrededor pues sí habían enfermado. Incluso pues conozco a una persona que llegó un momento que dijo, bueno, voy a dejar de tomármela porque así pues me contagiaré y ya desarrollaré mi inmunidad natural, porque es que si no, no la voy a desarrollar porque no desarrollo la enfermedad. Entonces, pues bueno, deciros que realmente es una planta muy potente, y que ahora que viene la época de gripes, resfriados y tal, pues es muy interesante. Entonces, contraindicaciones. A ver, las embarazadas y los lactantes, como en la mayoría de las plantas, no lo recomiendan por aquello de que no hay estudios en ese tipo de población. Aunque se sabe de casos en los que sí que se han utilizado sin ningún tipo de problema, pero digamos que no se ha podido demostrar su seguridad porque no hay estudios.
Y luego, para las personas que tengan algún compromiso cardíaco, el por qué, honestamente, no lo sé, lo tengo que seguir investigando, pero es una de las contraindicaciones que aparecen. Y luego también hay que tener cuidado las personas que llevan un tratamiento inmunosupresor, es decir, que, por ejemplo, una persona que ha estado, se ha sometido a algún tipo de trasplante de órgano, pues esas personas después, para no desarrollar una reacción de rechazo a ese trasplante, esas personas después llevan un tratamiento para disminuir la actividad del sistema inmunológico. Entonces, claro, como es una planta que va a estimular el sistema inmunológico si está deprimido, pues personas que están en ese tipo de tratamiento por esas causas, no interesa que tomen la Artemisa annua. Salvo esos casos puntuales y muy específicos, yo la recomiendo. La verdad es que da unos resultados fantásticos. Usos. Entonces, normalmente de la Artemisa se suele utilizar lo que son las hojas y las flores. Normalmente se corta antes de que desarrolle la semilla. De hecho, yo, por ejemplo, la mía la acabo de cortar ahora y poner a secar, porque ahora, según el clima que tenga, pero cuando ves que va apareciendo como unos botoncitos, esas son las flores, entonces no hay que dejar que se acaben de desarrollar y que desarrollen sus semillas. Entonces, bueno, pues yo tenía una planta grande y lo que he hecho es dejar una rama para que se tire a semillas y se autosiembre para el año que viene, y la otra parte de la planta la he cortado, la tengo secándose. Entonces, se utiliza lo que son hojas y flores secas y se utiliza en infusión, y la cantidad es de unos 5 gramos en más o menos 1 litro de agua. Y si la queremos usar de manera preventiva, es decir, no estoy enfermo, pero quiero prevenir el pillar una gripe porque hace frío y es la época y todos a mi alrededor están enfermos, pues sería tomar una infusión, por ejemplo, por la mañana. Esa infusión, si realizamos ese litro, la podemos guardar en la nevera para que al día siguiente pues, poder seguir utilizándola. Y si ya estamos enfermos, pues ya podríamos subir la dosis a 2 o 3 infusiones al día. Yo recomendaría por lo menos por la mañana en ayunas tomar una infusión, y luego pues las siguientes se podrían tomar perfectamente después de comer, conforme tenemos aquí costumbre en España de tomarnos la infusión o el café al acabar de comer o de cenar. Y luego, a ver, estoy repasando mis apuntes para que no se me pase nada. También se utiliza, como dije, para la malaria, y en el caso de la malaria ese tratamiento duraría entre 1 semana y 2 semanas, ¿vale? Y para utilizarla también como medicina desparasitaria, lo mismo, entre 1 y 2 semanas. Y Vale, luego, dime. te intercalo una pregunta y así descansas un poco. Daniela Arrieta pregunta: hola, ¿cómo se escribe el nombre completo de la Artemisa? Gracias. Vale. Entonces, Artemisa, A de Alicante, R de Roma, T de Toledo, E de España, M de Málaga, I latina, S de Sevilla Sevilla. y A de Alicante. Ya tenemos Artemisa. Y luego Annua. Annua es A de Alicante, N de Navarra, N de Navarra otra vez, U de Ucrania y A de Alicante. Muchas gracias. De nada. Vale, pues igual te he interrumpido, pero... No, pero me parece perfecto. Si surgen dudas, yo encantada de poder resolverlas.
Vale, repito que si alguien que está viéndolo en YouTube tiene alguna duda, que lo ponga en el chat o alguna pregunta, y de las personas que estáis aquí directamente podéis darle a la manita que hay para intervenir en el chat y se os marcará, o levantar la mano así y yo ya sé que queréis preguntar, ¿vale? Todo tuyo. Gracias, Narciso. Pues nada, y ya voy a acabar con la última planta, porque no os quiero aburrir. Entonces, la última planta que he elegido es la ortiga, que aquí en España también se llama ortiga mayor. El nombre en latín, para que no llevarnos a confusión, es Urtica dioica. Y también he descubierto hoy, pues investigando un poquito, que creo que por la zona de México también se llama pringamosa. Entonces, la ortiga es originaria de Europa, pero bueno, está extendida en muchísimos países, desde Japón hasta los Andes. Entonces es relativamente fácil de conseguir y además se encuentra muchísimas veces de manera silvestre. Y si no la tenéis cerca, os recomiendo de comprar una planta y después la dejáis tirar a flor y vais a tener ortiga ya para siempre, porque aunque parezca que se muera, llega la primavera, la climatología idónea y se autosembra y vuelve a brotar ortigas por todas partes. ¿La ortiga es esa que te toca y te pica? Sí. Por allá A ver, donde le llamábamos de pequeño picapusa. Exactamente. Hay distintos tipos de ortiga, pero la que nos interesa con fines medicinales es la ortiga mayor, que tiene la hoja un poquito más ancha y es un poquito más grande, porque puede incluso alcanzar 150 centímetros de altura. Entonces no es la ortiga esa pequeñita de hojas pequeñitas que a veces nos encontramos, que también tiene propiedades medicinales, pero digamos que en menor cantidad. Entonces nos interesa lo que es la ortiga mayor, ¿vale? Y donde, cuando dices, perdona, cuando dices conseguir una en herboristerías, en viveros o en la naturaleza, ¿cómo lo propones? Para, por ejemplo, una persona que a lo mejor todavía no sabe reconocer las plantas, y pues entonces lo más fácil es comprarla. Entonces, yo personalmente, yo un herbolario donde compro plantas que sé que son ecológicas, sé que las miman muchísimo y además me vienen de muy buena calidad, que la mayoría de las que trasplanto me funcionan, es en el vivero de Josep Pàmies, en Dulce Revolución. Ellos tienen, además de ofrecer lo que son infusiones, o sea, plantas secas para realizar infusiones, incluso mezclas de plantas secas para infusiones, cada una para un tipo de patologías, también venden plantas. Y entonces pues tienen muchísimas plantas que de normal se podrían encontrar de manera silvestres, pero bueno, pues o no las sabemos reconocer o en nuestra zona, por lo que sea, no tenemos, pues nos ofrece la facilidad de poder hacernos con una planta y poder plantarla en casa y dejar que se reproduzca, porque no necesariamente necesitamos tener un terreno para ello. A veces simplemente con tener una jardinera en el balcón o en la terraza, pues nos permite tener algunas plantas medicinales en casa a mano. Entonces, pues yo personalmente recomiendo este porque es donde yo pues compro y es de mi confianza. Habrán otros lugares, muy probablemente, pero bueno, si alguien después quiere que le facilite algún enlace o lo que sea, no tengo ningún problema. Si eso al final, pues facilitaremos la forma en que puedan contactar conmigo y yo encantada, pues facilito enlaces Mi- para que puedan acceder a ello. Mira, yo, si te parece, aprovecho porque tenía que haberlo hecho antes. Ujú. Aprovecho para facilitar tus datos, los que tú nos has facilitado que podemos dar, por si alguien quiere entrar en contacto con Raquel Grau, Nube Blanca, Bruja Verde. Su WhatsApp su teléfono móvil es el 627 41
627-1914. Repito, 627-19-214. Es así, ¿no? Este es así. Vale. Luego, en Telegram, yo como no estoy muy familiarizado, es @mujer-medicina. Repito, pero la L es con mayúscula. L mayúscula @mujer-medicina. Y luego hay 2 emails. Luego esto va a quedar grabado en YouTube, lo digo para que lo tengáis ahí y estéis tranquilos, o lo repetiré al final. El email es todo seguido, soberanía y salud .tabernes con v, tabernes, @gmail.com. Repito, soberanía y salud tabernes@gmail.com. Y el otro correo que nos facilita es lamujermedicina@gmail.com. Repito, lamujermedicina@gmail.com. Lo repetiré al final y ahora pues por lo menos ya tienen tus datos para contactar y hacer preguntas más directamente como tú decías. Y te cedo la palabra de nuevo. Gracias, Narciso. Pues nada, entonces sigo con la ortiga. Entonces sí, efectivamente, la ortiga es esa planta que cuando la tocamos o la rozamos, pues nos entra un picor y una irritación. Entonces es bastante fácil de reconocer, a veces incluso no la vemos y cuando nos notamos el picor ya sabemos que hemos pillado alguna ortiga, ¿no? Entonces, pues bueno, la ortiga me parece súper interesante por aquello de que, como bien he dicho, de manera silvestre la encontramos con facilidad y tiene una gran capacidad de depuración de la sangre. Entonces, como muchas veces estamos rodeados de tóxicos y a través del agua, de los alimentos, medicamentos, muchas veces pues vamos acumulando tóxicos en la sangre. Entonces es una planta muy, muy agradecida que nos permite pues hacer esa depuración, esa limpieza y para ello pues hay que consumirla un mes, es decir, estar un mes tomando infusión. Ya explicaré después las cantidades. Luego es diurética, entonces también permite limpiar también a través de las vías urinarias. Es antigotosa, es decir, pues las personas que suelen sufrir de la crisis de gota, ese dolor muy característico que suele aparecer en el pie, en las articulaciones del pie, o incluso a veces en la rodilla, que es debido a un exceso de ácido úrico, pues es una planta que ayuda a prevenirla y que también ayuda a calmarlo. No es el remedio quizá para un momento de crisis que te quita el dolor en 2 horas, pero sí que ayuda a aliviar el problema de la crisis de gota. También ayuda para las personas que tienen diabetes, se utiliza para quien tiene diarrea, quien tiene afecciones inflamatorias del intestino, también estimula lo que son las secreciones gástricas, las secreciones biliares, pancreáticas e intestinal. Está indicada para las personas que padecen anemia porque es muy rica en minerales. Es antihistamínica, es decir, que personas que suelen padecer alergias, pues va a ayudar a aliviar esos síntomas de la alergia. Y es venotónica. Y venotónica es pues que ayuda a que se contraigan esos vasos sanguíneos y ayuda a las personas que padecen, por ejemplo, de varices o hemorroides. Entonces, eso es a nivel, digamos, del organismo, lo que es a nivel de la ingestión de la ortiga. Pero también a nivel de la piel tiene sus usos, porque a nivel de la piel y del cabello, pues por ejemplo, está indicada para los eczemas, porque como tiene un efecto
emoliente, un efecto antiinflamatorio, pues va muy bien para lo que son los eczemas y el acné. Entonces, lo que se puede hacer es, esa planta se seca, se muele para conseguir un polvo fino y se puede, por ejemplo, mezclar con arcilla, un poquito de agua destilada o agua mineral, se hace como una pastita que podamos manejar y se aplica pues, en la zona que tengamos el eczema o que tengamos pues, ese acné que nos molesta. Y luego es muy bueno para fortificar el cabello. Entonces yo en todos mis champús sólidos le añado esa pequeña cantidad de ortiga en polvo para aportar pues todos esos elementos, esos minerales que fortifican el cabello. Contraindicaciones. No está indicada para quien padezca una cardiopatía, es decir, alguna enfermedad del corazón, y no está recomendada tampoco para las personas que sufren insuficiencia renal, porque como es diurética, va a hacer, digamos, va a añadirle un poco un trabajo extra a los riñones y además es rica en calcio y en minerales, con lo cual pues para las personas que sufren de insuficiencia renal no está indicada. Una persona que no tenga ningún tipo de problema renal, eso lo puede asumir perfectamente y se va a poder aprovechar de las propiedades beneficiosas de la planta. Y la forma de usarla, pues se puede usar de dos maneras, aunque la más común es a través de infusiones, es decir, las hojas secas se infusionan, se utiliza más o menos de 1,5 a 3 gramos de infusión, que viene a ser pues como una cucharita de postre por taza de agua, y también se puede consumir cocida junto con otras verduras, porque claro, cruda nos arriesgaríamos a tener ese que nos efecto. picase. Exactamente, pero sí que se puede realizar pues como esos estofados con acelgas, con plantas amargas, con diente de león, con espinacas, pues bueno, se puede mezclar con ellas perfectamente. Cuando pasa por ese proceso de cocción ya pierde ese efecto urticante que tiene y así pues podemos aprovechar sus beneficios a través de la alimentación. Muy bien. Y Pues si se me permite dos sí, minutitos. todo. No, sí, pensaba que habías terminado y es por ayudarte. Nada, es simplemente pues como aparte de lo que es digamos la parte más física, más material, más la fitoterapia, digamos la parte de la fitoterapia de todo lo que son las plantas, también me gusta siempre intentar encontrar pues un poco el uso que hacían de las plantas nuestros ancestros, ese uso más mágico, más ritualístico. Entonces, os quiero compartir algunas cositas, son pequeños apuntes que me parecen curiosos e interesantes. Como por ejemplo, pues la Artemisa. La Artemisa se le otorga poderes de purificación y exorcismo. Y por mucho tiempo los indios americanos han quemado la Artemisa en sus ceremonias para ahuyentar las fuerzas malignas. Como ya os dije, es aromática, es bastante aromática, huele muy bien y quemarla, pues además de que el olor es agradable, pues tiene ese efecto para ahuyentar esas fuerzas malignas en ceremonias. Entonces me pareció muy bonito el comentarlo. Y luego también se ha utilizado en baños, es decir, hay rituales en el que la persona se baña con Artemisa para purificarse de todos los males pasados y de los actos vengativos. Así que bueno, pues además de las propiedades, digamos, medicinales a nivel más material, pues también tiene otros usos mágicos que me parecen también interesantes. Y Pues en muchas cuanto... gracias. De No, nada. gracias por el comentario. Tú sigue, tú sigue. Y luego, pues también encontré algo de información acerca de la ortiga.
Y la ortiga también se le otorga poderes de exorcismo, pero también de protección, de curación y para el deseo sexual. Entonces, ¿Para que decaiga o para que aumente? Para que aumente. Vale. Entonces, uno de los rituales que he encontrado para eliminar lo que son las maldiciones, pues es en un pequeño saquito el colocar ortiga y ese saquito llevarlo en la muñeca. Y bueno, pues sirve para eliminar maldiciones. Y luego otra cosa que se solía hacer antiguamente era esparcir ortigas al alrededor de la casa para impedir que entrara el mal. Entonces, pues también habiendo tanta ortiga, pues oye, es bastante fácil de realizar. Creo que muchos van a empezar a recoger ortigas. Pues me parece fantástico porque así vamos esparciendo sus semillitas y a la primavera siguiente volveremos a tener muchísimas ortigas. Así que me parece genial. Y luego, pues en cuanto a lo que es su poder de curación, antiguamente también lo que se hacía era ortiga recién cortada, colocarla dentro de un frasquito y ese frasquito colocarlo debajo de la cama de un enfermo y al parecer pues ayudaba a ese enfermo a recuperarse y a sanarse. Así que bueno, son pequeños tips mágicos de las plantas que me parece, bueno, a mí me encantó. Muchísimas gracias, ¿no? Siempre son interesantes y más en este grupo son bienvenidas esas propuestas. Somos muy dados a hacer de vez en cuando algún tipo de magia. Bueno, pues muchísimas gracias. O sea, creo que queda grabado y ahí queda presentado toda una serie de propiedades y de cualidades de las plantas y tu capacidad para compartirlo y transmitir, que no es poco, ¿eh? Y una labor de campo y de tiempo porque se nota que llevas toda una vida trabajando con las plantas, que las conoces. Muchas gracias, Raquel. Gracias a vosotros por esa oportunidad, por poder compartir. Y al final el conocimiento no se trata de encontrarlo y de integrarlo, sino también de compartirlo. Lo bonito es eso, de que los demás lo puedan aprovechar también. Pues sí, no has terminado, porque voy a volver a recordar que al principio hablamos de esa aportación que se está solicitando para que son donativos voluntarios para ese transporte que queremos apoyar de la comunidad CONCAC desde Punta Chueca a Guanajuato, al Cervantino, para que la comunidad pueda desplazarse y que José Luis y Enrique nos facilitarán unos talleres tanto podría ser del Zolkin Maya o de la herbolaria mexicana. Solamente recordarlo para que lo tengáis ahí. Claro, quiero un comentario al respecto, si puede ser. Adelante. Pues nada, simplemente deciros que yo me apunto a colaborar y porque me parece que es un doble regalo. Por una parte, el regalo de poder ayudar a una comunidad que me parece que tiene una cultura fantástica, muy interesante. Y además, pues el regalo de poder después disfrutar de un taller acerca de las plantas de allí, del lugar. Así que yo me apunto porque me parece que el apuntarse pues es un doble regalo. Muy bien, pues ya somos dos. Nos apuntamos. Y bueno, también apuntar y señalar que aquí la espada que nos ha hecho llegar aquí el vocero ha sido Jorge, que es un viajero incansable que le llevó a la zona Conca, que nos trajo sus cantos, su artesanía, sus gentes, con sus fotos, con su ilusión y con todo lo que es él en el ANAIPS o como él se pone a hablar que yo no entiendo, pero que él nos ha transmitido, nos ha compartido y nos ha hecho partícipes del conocimiento de la tradición CONCAC y agradecemos también tu aportación, Jorge.
Gracias. Y antes de terminar, solamente cuéntanos brevemente, Raquel, Soberanía y Salud, en qué consiste de manera sucinta, y quien quiera acercarse a esa visión del mundo, cómo lo puede hacer. Y Vale. cuéntanos algo brevemente de ello y finalizamos con esto en breve. Vale, pues nada, Soberanía y Salud es, por eso lo que dijimos en un principio, es una organización horizontal que ha sido impulsada por Dulce Revolución y Josep Pàmies. Entonces, Josep Pàmies es un agricultor que, bueno, pues desciende de varias generaciones de agricultores, pero un buen día pues descubrió al enfermar tanto sus campos como él mismo, de que no estaba haciendo bien las cosas, y empezó a cambiar completamente su concepto de la agricultura, realizando una agricultura ecológica, centrándose en lo que son las plantas medicinales y cambiando un poco también su visión del mundo. Entonces, Soberanía y Salud es una propuesta para que a nivel local se puedan crear grupos de personas con unas afinidades, con una visión, digamos, similar y unos intereses en común, como puede ser pues, la alimentación sana, la soberanía alimentaria, el uso de energías limpias y libres, la educación libre, el uso de plantas medicinales como primera opción frente a la enfermedad. Y entonces el concepto es crear esos grupos para que la gente se pueda conocer a nivel local, y a nivel local pues crear unas sinergias en las que la gente pues aporte, comparta y se apoye para crecer en esos intereses. Entonces, pues bueno, cuando conocí el proyecto, vi que en mi localidad no había ningún grupo creado. Entonces creé el grupo, hay unos vídeos, hay un enlace en una página web donde hay unos vídeos donde explican paso a paso dónde dirigirse, cómo abrir esos nuevos grupos. También está toda la relación de los grupos que ya existen en España esencialmente, pero ya se están abriendo también grupos en Argentina y en México. Y bueno, pues yo abrí mi grupo y ahí estamos trabajando y compartiendo información y creando piña, creando tribu. Es lo bonito. Muchas gracias, Raquel. Creo que Javier, que va a ser rápido en conectarse el micrófono, Javier Edo te quiere hacer una pregunta. Claro. Conéctate el audio, Javier Edo. Javier Edo, conéctate el audio. No se oye. Es que te gusta hacerlo ahora. Ahora sí. Sí. Bueno, la pregunta no era para Raquel, que me gustaría hacerle muchas, pero la pregunta era para José Luis, de Guanajuato. En concreto, me gustaría saber cuál es la mejor época para visitar nosotros a los Comcat. Hay dos épocas buenas. Una de ellas es en marzo y la otra es en noviembre. Ya fuera de esos meses está muy complicado el clima, porque ellos tienen el clima extremo, bastante extremo, que oscila desde los 50 grados centígrados hasta los 0 grados. Entonces, lo mejor es en marzo y en noviembre, y son todos ustedes bienvenidos. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Raquel. Gracias por esta enseñanza tan bonita y por tu Gracias a dedicación y tu vosotros. tiempo. Gracias a José Luis y a Enric por participar y compartirnos esto. Y a todos los que habéis participado, al equipo, evidentemente, de la asociación, que, bueno, pues estamos ahí en ello.
y a los que estáis participando en YouTube y a los que estáis viéndolo ahora. Y lo hemos querido dejar para el final porque no sabíamos si íbamos a ser capaces, pero queremos dedicar este encuentro a Inmaculada Soler. ¿Me podéis echar una mano? Que es miembro de la Junta y que el 18 de julio nos dejó. Y queremos dedicar este inicio a ella. Buen camino y gracias a todos. Buen camino a todos. Gracias. Pues nada, hasta la siguiente, que será menos emotiva o más, porque el siguiente encuentro es el 18 o el 19 de octubre y trataremos el tema del acompañamiento, ya que estamos en el camino de difuntos, del acompañamiento en la vida y en la muerte, desde diferentes visiones, desde la visión CONCAC, desde la tradición mexica, desde la tradición de España, Elena, y desde todas las tradiciones que nos puedan aportar una visión. Esperamos también la participación de Rubén Iwaki, de Are López Llera, de todos los abuelos, y que podamos compartir eso que es la experiencia de acompañar en la vida y en la muerte. Y desde aquí, pues emplazamos al 19, hemos dicho 19, Jorge. Pero es en octubre, no os preocupéis, seremos pesados, lo publicaremos y os esperamos para poder compartir este trabajo tan bonito con las personas que están allá y con las personas que se quedan acá. Pues buen camino y siempre con nosotros, Inmaculada Soler Pitar. Ella es. Pues buen camino y gracias. Buenas noches.